La inesperada guerra. La galaxia siempre había visto a la Tierra como un pequeño e insignificante planeta. No tenía tecnología avanzada, ni gran poder militar, y estaba lejos de cualquier centro galáctico importante. El Imperio Galáctico menospreciaba a la humanidad, tratándola como si no fuera más que una ocurrencia tardía. A menudo se reían de los intentos de la Tierra de ascender, creyendo que los humanos eran débiles, incapaces de enfrentarse al poder del Imperio. Pero estaban muy equivocados. Todo comenzó con un niño cuyo nombre nadie recordaría jamás, pero cuya muerte resonaría por toda la galaxia. El niño había estado visitando una colonia pacífica en el límite exterior del territorio del Imperio. Era una colonia simple, humilde, sin gran importancia para el Imperio, pero a los soldados del Imperio no les importaba. Veían a los humanos en estos planetas como nada más que animales que controlar, una raza de seres insignificantes sin futuro. Vinieron para recordarle a la galaxia quién estaba al mando. El niño había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. No era nada personal. El niño había presenciado demasiado, había escuchado demasiado y era una amenaza para su operación. Sin previo aviso, los soldados lo ejecutaron. El niño frente a los aterrorizados aldeanos. Fue un movimiento frío y calculado para silenciar a cualquier testigo y mostrar su poder. Los soldados abandonaron la colonia sin remordimientos. Ni siquiera pensaron dos veces en la vida que les habían quitado. Era solo otro humano muerto, un alma menos insignificante en el universo. Abandonaron el área en silencio, sin darse cuenta de que acababan de encender un fuego que quemaría al Imperio hasta sus cimientos en la Tierra. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Un niño murió a manos del Imperio Galáctico y la humanidad. Un humano común lo sintió profundamente. La ira, el dolor y una abrumadora sensación de injusticia se extendieron por todo el planeta por primera vez. Los líderes de la Tierra se dieron cuenta de que su gente no solo estaba enojada, estaban listos. La humanidad había sido subestimada durante mucho tiempo. La Tierra había estado construyendo algo durante décadas. Un secreto que nadie, ni siquiera los seres galácticos más poderosos, podrían haber sabido sobre la muerte del niño. Desató algo profundo dentro de la gente de la Tierra, algo antiguo y poderoso. Se convocó un consejo para reunirse en el edificio de las Naciones Unidas. Los líderes de la Tierra se sentaron juntos, algunos tranquilos, otros ardiendo con rabia. Se miraron el uno al otro y supieron lo que había que hacer. Ya no se quedarían de brazos cruzados. Ya no permitirían que el Imperio los pisoteara. Este es nuestro momento, dijo uno de los líderes, su voz llena de furia y determinación. Nos hemos estado preparando para este día durante años. Ha llegado el momento de actuar en todo el planeta. El mensaje fue enviado. Cada rincón de la Tierra vibraba con la noticia, y no solo los líderes se preparaban para lo que venía después. Gente común, científicos, ingenieros y constructores, que habían trabajado durante años en secreto, comenzaron a ensamblar las antiguas naves de guerra de la Tierra. Estaban a punto de despertar. El Imperio Galáctico había cometido un grave error en las profundidades, en bases ocultas e instalaciones militares olvidadas. Las naves del pasado de la Tierra comenzaron a cobrar vida. Estas naves no eran naves comunes. Eran enormes, viejos y poderosos acorazados que habían sido diseñados mucho antes de que el Imperio existiera. Habían acumulado polvo, olvidados en el tiempo, pero ahora cumplirían un nuevo propósito. Mientras los líderes de la Tierra observaban cómo se iniciaban los sistemas, sus corazones se llenaron de una furia fría y calculadora. Esto no se trataba solo de venganza. Se trataba de enviar un mensaje al Imperio, un mensaje que resonaría en toda la galaxia. El tiempo en que los humanos eran insignificantes había terminado. La Tierra ya no era un planeta atrasado. La Tierra tenía poder e iba a mostrarle a la galaxia lo que eso significaba. El primer acorazado despegó de la superficie de la Tierra. Sus motores rugieron al cobrar vida. El sonido era ensordecedor, sacudiendo la atmósfera del planeta. Luego, una por una, 500.000 naves comenzaron a despertar. Los motores zumbaban. Los sistemas de armas estaban preparados. Estas naves construidas con tecnología más antigua que la mayoría de las civilizaciones de la galaxia estaban listas para la guerra. El Imperio Galáctico, a miles de años luz de distancia, aún no era consciente de lo que se avecinaba. No tenían idea de que los humanos se habían preparado para algo como esto. Todavía estaban demasiado ocupados,
riéndose de la idea de que la humanidad fuera una amenaza, pero eso cambiaría rápidamente cuando los Dreadnoughts comenzaran su viaje a través de las estrellas. El Imperio recibió noticias de la respuesta humana. Al principio se rieron. ¿Qué van a hacer unas cuantas naves viejas? Se burlaron. ¿De verdad creen que pueden desafiarnos? Pero luego llegaron los informes, flota tras flota de Dreadnoughts, cada una más masiva que la anterior, avanzando hacia el territorio del Imperio. La confianza del Imperio comenzó a temblar. No eran solo naves, eran los restos de la Tierra, la fuerza olvidada de la Tierra, las naves de una antigua civilización humana que una vez fueron lo suficientemente poderosas como para contraatacar y ahora estaban aquí y el Imperio no estaba listo. La primera oleada de Dreadnoughts llegó a las afueras del dominio del Imperio. Sus armas se activaron. Listas para atacar, la flota del Imperio era enorme. Pero los humanos tenían la ventaja de la sorpresa. Y luego el primer Dreadnought disparó. El rayo de energía que salió disparado de su cañón fue tan brillante que iluminó el vacío oscuro del espacio, atravesando el corazón de las defensas externas del Imperio. El mensaje fue claro. La Tierra no se debe subestimar. El Imperio estaba a punto de aprender una lección dolorosa. El ascenso de la flota de la humanidad. La noticia de la represalia de la Tierra se extendió como un reguero de pólvora por toda la galaxia, transportada por innumerables canales de comunicación y señales interestelares. Al principio, muchos la descartaron. Unas pocas naves de guerra humanas antiguas. Ridículo. El Imperio Galáctico había aplastado civilizaciones mucho más fuertes que cualquier cosa que la Tierra pudiera esperar producir. Pero el Imperio había subestimado algo crucial: la voluntad de la humanidad. A medida que la primera ola de 500.000 Dreadnoughts de la Tierra avanzaba a través de la vasta extensión del espacio, las flotas de defensa exterior del Imperio comenzaron a activar sus sensores, captando las extrañas lecturas. Algo se avecinaba, algo grande, algo diferente a todo lo que habían enfrentado antes. El alto mando del Imperio Galáctico actuó rápidamente y convocó una reunión de emergencia en el gran y opulento salón a bordo de su nave insignia. Los líderes de todo el Imperio se reunieron para observar los eventos que se desarrollaban con una mezcla de incredulidad y furia. Esto no se suponía que debía suceder. Los humanos no se suponía que fueran una amenaza. Durante mucho tiempo habían sido descartados como nada más que débiles. Especies primitivas y, sin embargo, allí estaban creciendo más fuertes, contraatacando y obligando al Imperio a tomar nota. Los comandantes del Imperio estaban frenéticos enviando naves en todas direcciones para interceptar a los acorazados de la Tierra, pero la flota humana ya estaba demasiado adentro de su territorio. Lo que el Imperio no sabía era que la Tierra había estado construyendo estas naves durante décadas, ocultándolas de las miradas indiscretas de la galaxia. Los acorazados no solo eran viejos, eran poderosos, armados con armamento y tecnología avanzados con los que el Imperio ni siquiera había soñado. Las primeras escaramuzas a lo largo del borde exterior del Imperio fueron desastrosas para las fuerzas galácticas. Las naves del Imperio eran elegantes, rápidas y avanzadas, pero no estaban construidas para soportar la gran potencia de fuego de las antiguas naves de guerra de la Tierra. Los acorazados de la Tierra, masivos e intimidantes, dispararon sus armas con precisión, cortando las defensas exteriores del Imperio como papel. En la nave insignia del Imperio, los líderes ahora hablaban en voz baja y presa de pánico. «Esto no puede estar pasando», murmuró uno de los generales mientras escaneaba los informes. «¿Estamos perdiendo naves más rápido de lo que pueden reemplazarlos? ¿Cómo es posible? Estos humanos no deberían poder hacer esto». Un capitán al fondo de la sala habló con voz urgente. «Señor, hemos interceptado transmisiones de su flota. No solo están armados con armas poderosas, sino que están coordinados. Es como si hubieran estado preparados para este momento durante siglos». El rostro del general palideció al darse cuenta de que los humanos no solo habían construido estas naves, sino que las habían perfeccionado y ahora estaban usando su ventaja secreta contra el Imperio con un efecto devastador. Mientras tanto, a bordo de uno de los acorazados de la Tierra, la atmósfera estaba tensa, pero no había miedo. La tripulación, compuesta por humanos de todos los rincones del planeta, estaba concentrada en su misión. Se habían estado preparando para este momento durante décadas y ahora finalmente estaba aquí. Luchaba no solo por venganza, sino por su supervivencia y por el futuro de la humanidad. El capitán Aiden Graves, el comandante de los temibles titanes, Raz, estaba en el puente, con los ojos fijos en la pantalla holográfica. La flota humana avanzaba y se abrían paso a través de las defensas del Imperio. «Apunten a la siguiente oleada», ordenó,
Tenemos que atacarlos con fuerza. La tripulación respondió sin dudarlo. Los cañones de la enorme nave se encendieron y en una fracción de segundo, un devastador rayo de energía salió disparado, destruyendo el crucero de batalla del Imperio en su camino. La onda expansiva se sintió por toda la galaxia, enviando ondas a través de las fuerzas del Imperio. La flota apenas había comenzado su asalto y el Imperio ya estaba luchando. Las naves de guerra de la Tierra no se parecían a nada que hubieran encontrado antes. El Imperio nunca había esperado enfrentarse a una fuerza tan organizada e implacable de una especie que habían considerado insignificante. En el corazón del mando del Imperio, una voz de pánico comenzaba a elevarse. Esto ya no es una escaramuza. Estos humanos van en serio. Ya han violado nuestra primera línea de defensa. Tenemos que detenerlos antes de que lleguen a sistemas centrales. Pero ya era demasiado tarde. Los Dreadnoughts, con su potencia de fuego inigualable y sus tripulaciones experimentadas, eran imparables. La Tierra ya no era el planeta débil y vulnerable de que el Imperio se había burlado. Las naves de guerra que una vez se consideraron reliquias de una era olvidada habían despertado para ocupar su lugar en la historia. A medida que la batalla continuaba, una cosa quedó clara para el Imperio. Habían cometido un grave error. Habían matado a un niño humano, pero al hacerlo, habían despertado una fuerza imparable, una fuerza que no se detendría hasta que se hiciera justicia. La flota de la humanidad continuó avanzando y, al hacerlo, la pregunta resonó en toda la galaxia. ¿Podría el Imperio resistir la furia de la ira de la Tierra o era este el principio del fin para el Imperio Galáctico? La batalla por el borde exterior. El una vez temido Imperio Galáctico, ahora a la defensiva, se apresuró a responder mientras los Dreadnoughts de la Tierra avanzaban implacablemente. El otro borde del Imperio, una región en expansión que había sido conquistada y mantenida sin desafío durante siglos, de repente estaba bajo asedio en la fría extensión de naves espaciales quemadas y destruidas por la abrumadora potencia de fuego de las naves de guerra de la humanidad. La arrogancia del Imperio se desmoronaba con cada momento que pasaba. La almirante Karen Fall, una de las comandantes más respetadas del Imperio, observaba la inmensidad de la galaxia desde su centro de mando a bordo de la nave insignia, el Dominio. Sus pensamientos eran caóticos. La flota que había pasado años construyendo estaba siendo destrozada. Su imperio, una vez invencible, ahora se veía obligado a retirarse. «Informe», ladró su voz aguda y urgente. El oficial de comunicaciones rápidamente le proporcionó las últimas actualizaciones. Las luces rojas intermitentes señalaban una situación catastrófica. «Almirante, la sexta y la novena flotas han sido destruidas. Hemos perdido contacto con la cuarta. Nuestras fuerzas restantes están luchando por reagruparse, pero los Dreadnoughts de la Tierra las están cortando como un cuchillo a través de la mantequilla». La almirante Fel apretó los puños. Su rostro era una máscara de furia e incredulidad. «¿Cómo es esto posible?», murmuró con la voz temblorosa de frustración y miedo. «Estos humanos deberían haber sido blancos fáciles. ¿Qué pasó con su supuesta debilidad? Ella había subestimado la Tierra y ahora estaba pagando el precio». La flota humana era diferente a todo lo que el Imperio había encontrado. Los Dreadnoughts no eran solo reliquias de una vieja guerra. Eran símbolos vivientes de la resiliencia de la humanidad, construidos para resistir y contrarrestar la tecnología avanzada del Imperio en toda la galaxia. La flota de la Tierra continuó su avance hacia el corazón del Imperio. Los ataques coordinados de la flota fueron devastadores. Cada Dreadnought, aunque antiguo, estaba equipado con armamento avanzado y las tripulaciones a bordo estaban entrenadas para luchar, con un solo propósito implacable: hacer que el Imperio se arrepienta de subestimarlos. En el puente del Dread, la ira de los titanes. El capitán Aiden Graves se mantuvo firme mirando la vasta extensión del espacio que tenía delante. Su tripulación trabajaba en perfecta sincronización, con los ojos pegados a las pantallas, sus manos moviéndose en practicada armonía. Las armas de la nave estaban listas y cargadas, listas para la siguiente oleada de naves del Imperio. «Capitán, la quinta flota imperial se está acercando». Formaron un bloqueo. El oficial táctico informó que se están preparando para enfrentarse. Graves asintió con el rostro inflexible. «Prepárense para enfrentarse a Focus Fire en sus naves líderes. No tenemos tiempo para una batalla prolongada». Los Dreadnoughts se acercaban al primer intercambio de fuego que iluminó la oscura extensión del espacio. Rayas de energía entrecruzaban el vacío. Las naves del Imperio, elegantes y rápidas, se movían rápidamente alrededor de los Dreadnoughts que se movían más lento, pero no estaban preparados para la precisión y la devastación que los humanos trajeron para acabar con ellos. El capitán Graves ordenó:
Su voz era tranquila pero llena de determinación. La ira de los titanes desató un enorme bombardeo. La pura fuerza de las armas destrozó las naves líderes del Imperio. La flota del Imperio contraatacó, pero estaba claro que no eran rival para los humanos. Una potencia de fuego y una estrategia abrumadoras. Las mareas de la batalla estaban cambiando y con cada disparo, el dominio, una vez inquebrantable, del Imperio flaqueaba aún más. Mientras tanto, en la nave insignia del Imperio, la almirante del dominio tal observó con horror cómo su flota era aplastada. Sus ojos se movían entre sus pantallas tratando de encontrar una solución, pero no había ninguna. Los dreadnoughts de la Tierra eran simplemente demasiado poderosos, sus tripulaciones demasiado hábiles. No podemos ganar esta batalla, dijo en voz baja, su voz llena de miedo. Esto es imposible. Pero incluso cuando la situación se volvió más grave, el Imperio no estaba listo para admitir la derrota. Tenían una última esperanza, un arma secreta que habían estado construyendo en las sombras, la superarma conocida como el cañón abisal, un arma capaz de aniquilar flotas enteras con una sola explosión. Pero había un problema. El cañón abisal solo podía dispararse una vez y su sistema de puntería no podía fijarse en los dreadnoughts humanos debido a sus movimientos impredecibles y su avanzada tecnología de sigilo. Los comandantes de la flota imperial estaban en pánico. Activen el cañón abisal. Uno de los oficiales sugirió, destruiremos toda su flota de un solo golpe. La almirante tal dudó. Sus ojos se movían entre la destrucción a su alrededor. El cañón abisal era un arma de último recurso, una herramienta de desesperación, pero era su única opción que les quedaba. Con un brusco asentimiento, dio la orden, háganlo mientras tanto, de vuelta en el lado de la tierra, el capitán Graves. Parado frente a la ventana viendo cómo se desarrollaba la batalla, sabía que el Imperio no se rendiría fácilmente. Eran despiadados y su desesperación los llevaría a usar cualquier medio necesario. Preparar los escudos secundarios. Ordenaron que iban a intentar algo grande. Todos permanezcan alerta. La batalla continuaba, pero ahora había una nueva sensación de tensión en el aire. La desesperación del Imperio era palpable. Las fuerzas de la Tierra estaban ganando terreno, pero estaba claro que esta lucha no terminaría hasta que un bando fuera completamente destruido. El arma final del Imperio estaba a punto de hacer su aparición y sería un cambio de juego, o sería la última esperanza del Imperio. Mientras la batalla continuaba en el borde exterior, el otrora imparable Imperio Galáctico se encontraba al borde del colapso. Los dreadnoughts humanos, su poder y precisión inigualables, fueron empujados, haciendo retroceder a las fuerzas del Imperio, nave por nave. El Imperio nunca se había enfrentado a un enemigo como este. Los dreadnoughts eran implacables, sus tripulaciones inquebrantables, y cada golpe de la flota de la Tierra era como un martillazo en el corazón. La almirante Karen, de pie en el corazón de su nave insignia, el Dominio, tenía el rostro sombrío a pesar de la ferocidad del poderío militar del Imperio. Sus flotas estaban siendo destruidas sistemáticamente. Su flota se estaba desmoronando. Su mando se estaba desvaneciendo. Sentía el peso de cada pérdida, cada explosión que indicaba que otra nave imperial se perdía ante los humanos. No podemos contenerlos por más tiempo. Fel murmuró en voz baja. El cañón abisal era su última esperanza y tenía que funcionar. No había otra subasta en el puente. El oficial de comunicaciones habló, rompiendo el silencio de la tienda. La almirante, el cañón abisal, está listo para disparar. El sistema de puntería está fijado en el dreadnought humano líder. Estamos preparando la primera explosión. El corazón de Taal latía con fuerza en su pecho. El cañón abisal era un arma secreta, un proyecto que llevaba años desarrollándose. Su propósito era simple, una única explosión devastadora capaz de aniquilar flotas enteras. Había sido diseñado para aplastar la última resistencia de la humanidad. Ahora solo necesitaban dispararlo y esperar que inclinara la balanza a favor del Imperio. Le ordenó una voz llena de fría resolución, encendió el cañón abisal. Toda la nave insignia tembló mientras la energía crecía a un nivel inimaginable. Una T aguda llenó el aire, una señal de que el arma se preparaba para descargar su carga mortal. La tripulación observaba en silenciosa anticipación, sabiendo que el destino del Imperio y posiblemente la galaxia dependían del éxito de esta arma en la inmensidad del espacio. Los acorazados de la Tierra podían continuar su asalto. El capitán Aiden Graves estaba de pie en el puente del Titán Ras observando cómo se desarrollaba la batalla. Sus ojos se entrecerraron mientras analizaba los movimientos del Imperio. «Están preparando algo grande», murmuró. «Manténganse alerta, sea lo que sea. Necesitamos estar listos». De repente,
Una luz cegadora estalló desde la nave insignia del Imperio, el Dominio. La primera explosión del cañón abisal atravesó el espacio. Un rayo masivo de energía que iluminó el vacío. Fue la respuesta del Imperio al poder. Devastador de los humanos. La explosión corrió hacia los acorazados. Su fuerza destructiva abrumó a la primera nave humana en su camino. La vanguardia golpeó directamente. El acorazado se cerró violentamente y las alarmas sonaron por toda la nave. La integridad del casco al 70%. El oficial control de daños informó que perdimos los escudos de babor. La explosión causó daños significativos, pero el capitán Gravesever, el estratega, estaba preparado. Redirija la energía a los escudos secundarios. Muévanse ahora. La vanguardia avanzó esquivando por poco la segunda ola de fuego del cañón abisal. El arma había demostrado ser mortal, pero no era imparable. La ira del teniente, junto con otros dreadnoughts, ajustó rápidamente sus trayectorias evadiendo el masivo rayo de destrucción del Imperio con maniobras calculadas. Meral Tal observó con horror cómo la primera ola del cañón abisal no logró asestar un golpe decisivo. Los humanos se habían adaptado demasiado rápido. Golpeó la consola con el puño con frustración. Esto no puede estar pasando. Siseo, ¿cómo lo están evitando? El cañón abisal es nuestra arma definitiva. Debería haber sido suficiente para terminar con esto, pero incluso mientras gritaba de frustración, los humanos ya se estaban reagrupando. Los dreadnoughts de la Tierra eran ágiles. Sus tripulaciones expertas en el arte de la guerra esperaban un arma como el cañón abisal y estaban listos para contrarrestarlo. El capitán Graves dio órdenes con fría precisión. No podemos permitirnos darles otra oportunidad. Eliminen su red eléctrica. Ya hemos ganado algo de tiempo, pero necesitamos terminar esto. Los dreadnoughts dispararon al unísono, sus armas desatando olas de energía que apuntaron a los puntos más vulnerables del Imperio. El dominio se cerró bajo la barrera implacable. Las explosiones sacudieron su salón y el humo salió de las secciones dañadas. La nave insignia del Imperio estaba flaqueando, pero Tal no estaba listo para rendirse. «Activen la carga secundaria», ordenó. «Si no podemos detenerlos ahora, desataremos todo lo que nos queda». El Imperio tenía un último truco bajo la manga, el cañón abisal. Tenía un modo secundario, uno incluso más destructivo que el primero, pero requería una increíble cantidad de energía, suficiente para drenar el núcleo del dominio y dejar la nave insignia vulnerable. «No tenemos mucho tiempo», advirtió el oficial al disparar. «La carga secundaria nos dejará expuestos a sus ataques». «Háganlo», Tal dijo con voz firme. «No tenemos elección ahora». Mientras la carga secundaria se cargaba, las fuerzas restantes del Imperio contuvieron la respiración. Esta era la última arma, la última oportunidad para aplastar la resistencia de la humanidad. El capitán Graves observaba desde el Titán Bal. Sabía el peligro que representaba la última arma del Imperio. Tenía que actuar rápido. «Prepárense para el impacto», gritó a su tripulación. «Máxima potencia a los escudos. Este es el empujón final». El segundo se extendió. La tensión aumentaba a un nivel insoportable. Ambos bandos se preparaban para la confrontación final. El cañón abisal estaba listo y los dreadnoughts de la Tierra estaban listos para contraatacar. El ajuste de cuentas. El profundo silencio del espacio fue destrozado por el zumbido del cañón abisal. La enorme arma, ahora completamente cargada y dirigida a la flota de la Tierra, tenía poder para borrar a todos los dreadnoughts de un solo golpe. La almirante Tal observó la luz roja en su consola. Sus dedos temblaban ligeramente mientras la cuenta regresiva comenzaba a disparar. En 5x4. La voz del oficial táctico era tensa pero firme. 3, 2, 1. Con una profundización rugió el cañón abisal, disparando un brillante y abrasador rayo de energía que atravesó el espacio más rápido que la luz, dirigiéndose directamente al corazón de la flota humana. Era el arma del último recurso y Tal podía sentir el peso de todo lo que escribía en este momento, pero el capitán Aiden Graves, de pie al timón del Titán Ras, había anticipado este momento. Sus dedos volaron sobre los controles mientras gritaba órdenes a su tripulación. «Desplieguen todos los señuelos, maniobras evasivas completas». Gritó que su calma ante el arma definitiva del Imperio era el sello distintivo de su entrenamiento y su tripulación siguió su ejemplo sin dudarlo. La flota humana se dispersó como un enjambre de naves que se movían en todas direcciones para confundir los sistemas de objetivos del cañón abisal. El rayo, rápido y poderoso, se estrelló contra el vacío donde acababa de estar el Titán Ras, pero la nave gravitatoria ya se había alejado apenas, evitando el poder destructivo de la explosión que estaba demasiado cerca. Graves murmuró en voz baja,
con los nudillos blancos mientras agarraba al borde de su silla de mando, pero habían sobrevivido al primer golpe. Esperaba más tiempo, pero el Imperio no se lo daba. Podía ver al dominio aún a lo lejos, preparándose para otra explosión. Reforzar los escudos. Apuntad a sus generadores. Gress ordenó con voz aguda. El cañón abisal cargaría de nuevo y necesitaban detenerlo antes de que pudiera disparar una vez más. Mientras tanto, en el dominio, la almirante Tal estaba furiosa. Su nave insignia no había logrado asestar un golpe decisivo. Las naves humanas eran más rápidas, más impredecibles que cualquier otra cosa que hubiera encontrado. El cañón abisal no había logrado dar el golpe devastador que había esperado y ahora la situación se estaba escapando. Fuera de su control. Hemos perdido los generadores del puerto, gritó la oficial. No podemos recargar el cañón a tiempo. F apretó los puños. Sus ojos se entrecerraron en una mezcla de frustración y determinación. No perdería. No así, no cuando estaba tan cerca de la victoria. Se giró hacia su segundo al mando. Preparad la flota de refuerzo. Ordenó. Los atacaremos con todo lo que tengamos y el cañón abisal no puede acabar con ellos. Nos aseguraremos de que los humanos conozcan todo el poder del Imperio. En la ira de los titanes, el capitán Graves sabía que a los humanos se les estaba acabando el tiempo. Las fuerzas del Imperio se estaban reagrupando, preparándose para otra ofensiva. Estaban listos para desmantelar su última flota. Necesitamos hacerlos retroceder. Eliminar los refuerzos del Imperio antes de que puedan unirse a la lucha. Graves decidió que cada nudo de terror que derribamos nos acerca un paso más a la victoria. La ira de los titanes y su flota de acorazados avanzaron con armas encendidas, una tormenta de fuego y destrucción dirigida a la flota imperial que se acercaba. Las naves de guerra humanas lucharon con una determinación feroz que envió oleadas de conmoción a través de las filas del Imperio, pero el Imperio aún no estaba derrotado cuando la flota de respaldo entró en a freír. La voz de TH resonó en el puente del dominio. Todas las naves, asalto total, lucharemos hasta que la última nave sea destruida. La batalla espacial se intensificó con cada nave desatando armas en un desesperado choque de potencia de fuego, pero incluso con sus grandes números, las naves del Imperio estaban comenzando a flaquear. Los acorazados de la Tierra demostraron ser mucho más resistentes de lo que nadie había predicho. Una explosión repentina sacudió al dominio. El daño fue catastrófico. Tal se tambaleó agarrándose a la consola para sostenerse. Su corazón latía con fuerza en su pecho. El dominio se inclinaba hacia un lado. Su enorme agujero se doblaba bajo el peso de los repetidos golpes. Esto es todo. Tal susurró para sí misma, con la voz quebrada. Había llevado al Imperio al borde de la aniquilación total, y ahora lo veía colapsar ante sus ojos. A pesar del caos, los humanos presionaron hacia adelante. Graves sabía que este era su momento. El dominio se estaba debilitando. La última esperanza del Imperio se estaba desmoronando y no había vuelta atrás. Habían ganado la batalla, pero aún no la guerra. Pongan la flota en posición. Graves ordenó, vamos a terminar esto. La última ola de dreadnoughts humanos se preparó para desatar todo su poder de fuego sobre la nave insignia del Imperio. Había llegado el momento de poner al dominio de rodillas mientras los dreadnoughts se alineaban para el asalto final. Los pensamientos de Graves eran claros. Esta no era solo una batalla por la Tierra, era por el futuro de la humanidad. Una victoria aquí enviaría un mensaje a través de la galaxia. Nunca subestimes a la humanidad. En el corazón de la nave insignia del Imperio, la almirante Tal observaba el campo de batalla con una expresión de asombro y desesperación. Los humanos habían demostrado su valía y ahora solo quedaba una cosa por hacer: afrontar las consecuencias de subestimarlos. El ataque final de la flota humana golpeó el dominio, que explotó en una lluvia de fuego y divis, marcando el fin del reinado del Imperio Galáctico. El campo de batalla quedó en silencio, a salvo de los escombros que flotaban en el frío vacío del espacio. La caída del Imperio. El campo de batalla era una escena de devastación total. Naves destrozadas a la deriva, escombros y el inquietante silencio del espacio llenaban el vacío después de la enorme explosión que había destruido el dominio. Aún quedaban algunas naves imperiales, pero su determinación se hizo añicos. La flota, una vez orgullosa y segura de su dominio, ahora parecía rota y vulnerable. El capitán Aiden Graves estaba al timón de los titanes con su ira. Sus ojos escaneaban los restos de la nave insignia del Imperio. Él había liderado la carga, llevando a los humanos al límite. Y ahora la victoria estaba a su alcance, pero incluso mientras su tripulación vitoreaba,
Graves podía sentir el peso de lo que se había logrado. La flota del almirante F se retira, informó el teniente Daniels. Su voz se encendió con agotamiento. Sus naves intentan reagruparse, pero está claro que han perdido la voluntad de luchar. Graves asintió lentamente. No bajes la guardia. Pueden retirarse, pero se reagruparán pronto. El dominio puede haberse ido, pero el imperio lo intentará de nuevo. Debemos asegurarnos de que no tengan la oportunidad. En la cubierta de comunicaciones, un oficial levantó la vista con el ceño fruncido. Capitán, estamos recibiendo una transmisión. Es del alto mando imperial. Graves levantó una ceja. Tápala a través del crujido de la transmisión, seguido por la voz de una figura desconocida. Así es como el mando. Sabemos que el dominio está perdido, pero no tienes idea de con qué estás lidiando. El imperio nunca se arrodillará ante la humanidad. Puede que hayas destruido una nave, pero la venganza del imperio será rápida y brutal. Graves se agarra al borde de su silla. Hemos oído suficiente de esta amenaza. El imperio puede ser poderoso, pero también es arrogante. Los vencimos una vez y lo haremos de nuevo si es necesario. La voz del otro lado rió sombríamente. ¿Crees que esto terminó? El imperio tiene muchas armas. Has destruido un símbolo, pero tenemos más, 1000 veces más. ¿Crees que la tierra puede detener lo que viene? La determinación de Graves se endureció. Ya te detuvimos una vez. No creo que entiendas lo decididos que estamos. Nunca aplastarás la voluntad de la humanidad. No hoy, nunca. La transmisión se cortó abruptamente, dejando una persistente sensación de pavor en el aire. La tensión era palpable mientras la tripulación esperaba las órdenes de Grave. Prepárense para la siguiente fase, dijo Grave con voz tranquila pero firme. El imperio está lejos de terminar, pero acaban de aprender que no pueden derrotarnos. Mientras la flota giraba para reagruparse y planificar la estrategia, el alcance total de lo que habían logrado comenzó a asentarse. La derrota del dominio fue una victoria, pero también fue un disparo de advertencia al imperio. Un mensaje de que la tierra y su gente no caerían sin un tiroteo. El almirante Tal en el último bastión restante de poder imperial estaba. Ya no era la líder segura que una vez menospreció a la humanidad. Ahora se enfrentaba a una nueva realidad. Los humanos no eran la especie ingenua e indefensa que ella había pensado que eran. Su poder, su resiliencia, su voluntad de contraatacar. Era demasiado para que el imperio ignorara su nave insignia. El dominio ahora estaba en ruinas. Un símbolo del fracaso del imperio. Ella estaba sola en los restos. Sus manos temblaban mientras miraba la inmensidad del espacio. El imperio había subestimado a la tierra, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. «Retírate», murmuró para sí misma. «Viviremos para luchar otro día». Pero cuando dio la orden de retirarse, supo que algo había cambiado. El imperio, a pesar de todo su poderío, había cometido un error crítico. Habían subestimado a los humanos. Habían subestimado el resultado de una especie que nunca se rendiría, sin importar cuán desesperanzadas fueran las probabilidades en la Tierra. Las noticias de la victoria se extendieron como un reguero de pólvora. La humanidad unida por la amenaza de aniquilación se había enfrentado a la fuerza más poderosa de la galaxia en un nano. Fue solo una victoria militar. Fue un triunfo del espíritu humano. El mensaje era claro: la Tierra no sería conquistada, ni hoy ni nunca. Pero mientras las celebraciones rugían por todo el planeta, había una pregunta que persistía en las mentes de los líderes de la humanidad. ¿Qué haría el imperio a continuación? La guerra estaba lejos de terminar. La arrogancia del imperio había sido sacudida, pero su sed de poder no se había saciado. La ira del titán y su flota de dreadnoughts habían asestado un golpe contundente, pero esto era solo el comienzo. La confrontación final entre las fuerzas humanas y el imperio aún estaba por llegar. Graves lo sabía muy bien mientras el polvo se asentaba en este campo de batalla. Otro se alzaba en el horizonte, mucho más grande y mucho más peligroso que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. La verdadera guerra apenas comenzaba. Graves dijo mirando hacia la flota: «Hemos ganado la primera ronda, pero debemos permanecer vigilantes. El imperio no se rendirá tan fácilmente». Y con eso, los humanos se prepararon para lo que el imperio les lanzara a continuación. Su resolución era inquebrantable. El imperio galáctico había caído, pero la guerra por la supervivencia de la humanidad estaba lejos de terminar. El silencio del espacio se extendía por las vastas extensiones de la galaxia. Los restos de la flota imperial flotaban como cadáveres olvidados. Pero la victoria que la flota humana había reclamado estaba lejos de ser definitiva. El imperio,
magullado y maltrecho, aún tenía poder y la galaxia seguía siendo vasta. La próxima batalla decidiría el destino de todo el universo. El capitán Aiden Graves se paró frente a la enorme pantalla holográfica de la sala de guerra. Su flota, los 500.000 Dreadnoughts que habían conmocionado al Imperio Galáctico, ahora estaban sentados en formación esperando las siguientes órdenes. Habían pasado semanas desde la destrucción del dominio y no había señales de la retirada del Imperio. De hecho, las señales apuntaban a algo mucho peor. Sus fuerzas reunidas, dijo el capitán, el teniente Daniels, con la voz tensa por la preocupación, hemos interceptado las comunicaciones. El Imperio se está preparando para una contraofensiva a gran escala. Están trayendo sus últimas reservas. Su nave insignia, el Emperador Eterno, está en pleno funcionamiento. Graves apretó los puños. El Emperador Eterno no era una nave ordinaria. Era la nave de guerra más poderosa de toda la flota del Imperio, una nave de un poder inimaginable. Si el Imperio iba a presentar una resistencia final, esta era su arma predilecta. Les mostraremos qué sucede cuando se meten con la Tierra. Grave dijo con voz fría y resuelta. Esto termina hoy. En el centro de mando, el ánimo cambió. La tripulación había visto la destrucción de la que era capaz el Imperio, pero también habían presenciado el poder del ingenio y la resolución humanos. La victoria sobre el dominio ya había demostrado que la Tierra nunca se doblegaría ante el Imperio Galáctico. Ahora era el momento de terminar lo que se había comenzado en la Tierra. La situación era igualmente tensa. Los líderes de cada nación y cada organización observaban la inminente confrontación con gran expectación. No había más secretos, no más escondites. El destino de su mundo descansaba sobre los hombros de aquellos en el espacio que enfrentaban la ira del Imperio en la capital. La presidenta Sarah Hawkins estaba frente a una pantalla gigante, viendo la transmisión en vivo de la batalla. El peso del mundo recaía sobre sus hombros, pero sabía una cosa con certeza. Los humanos lucharían con todo lo que tenían. Tenían que hacerlo. Esto es todo, se susurró a sí misma, o ganamos. Esta guerra, o lo perdemos todo. La batalla comenzó al amanecer en el espacio. Los Dreadnoughts humanos se movieron a posición, sus armas listas. El Emperador Eterno apareció a la vista, una enorme forma negra que se cernía sobre las estrellas. La nave irradiaba poder y su mera presencia enviaba escalofríos por la columna vertebral de aquellos que la enfrentaban. Hemos librado batallas antes, pero esta es la que importa, dijo Grave dirigiéndose a su tripulación a través de las contras. Todos saben que hacer pase lo que pase, mantenemos la línea. La primera descarga de disparos estalló cuando las dos flotas colisionaron. La nave insignia del Imperio disparó primero sus enormes cañones cargándose con una energía aterradora. Los Dreadnoughts de la flota humana se dispersaron, pero estaban listos. Las naves humanas desataron una tormenta de fuego. Sus armas iluminaron el vacío del espacio en una danza de destrucción. Graves guió su nave hacia el corazón de la batalla, sus ojos nunca al salir del Emperador Eterno. Las dos naves intercambiaron disparos. Explosiones masivas iluminaron la oscura extensión del espacio. Cada disparo era una apuesta arriesgada, una que podría costarles todo. Mientras la batalla rugía, la marea comenzó a cambiar. Las naves humanas eran implacables, usando cada táctica que habían aprendido en los últimos meses para maniobrar y luchar contra la flota imperial. El Imperio había subestimado la capacidad de adaptación de la humanidad y ahora estaban pagando el precio. Hemos violado sus escudos, gritó Daniel desde su estación. El Emperador Eterno es vulnerable. Graves no dudó. Llévenos a toda velocidad. Con un rugido, la ira del titán avanzó con sus armas a toda potencia. La tripulación contuvo la respiración mientras la nave cargaba hacia la nave insignia del Imperio. Cada segundo los acercaba más a lo que podría ser una confrontación final dentro del Emperador Eterno. La almirante Tal, la otrora orgullosa líder de la flota del Imperio, apretó los dientes con furia. No, esto no puede estar pasando. Los aplastaremos. Pero los humanos ya habían demostrado una y otra vez que no debían ser subestimados. Su determinación, su unidad, su capacidad de adaptación. Ya habían destrozado el Imperio antes y estaban a punto de hacerlo de nuevo cuando la ira de los titanes y el Emperador Eterno colisionaron. La batalla final de la guerra comenzó. Toda la galaxia pareció contener la respiración mientras los dos titanes chocaban. Sus armas rugían y las estrellas mismas parecieron temblar en respuesta. Durante horas, la batalla rugió. Ninguno de los dos bandos estaba dispuesto a rendirse, pero lentamente, la flota humana comenzó a dominar a las fuerzas restantes del Imperio. Una a una, las naves imperiales cayeron. Sus escudos se desmoronaron bajo el implacable asalto de los acorazados.
El almirante Tal, al darse cuenta de la inevitabilidad de la derrota, dio una última orden de retirada, pero ya era demasiado tarde. El emperador eterno explotó en un destello masivo de luz que señaló el fin del reinado del imperio cuando el polvo de la batalla se asentó. Graves y su tripulación inspeccionaron los restos. La flota imperial había sido aniquilada. Las últimas esperanzas del imperio se desvanecieron. La victoria fue dura y, aunque tuvo un gran coste, fue un triunfo. Por la humanidad lo hicimos, susurró el teniente Daniels con incredulidad en su voz. Grave se mantuvo erguido, su rostro sombrío pero resuelto. Este es solo el comienzo. La galaxia nunca olvidará el día en que la Tierra contraatacó, pero debemos permanecer vigilantes. Siempre hay nuevas amenazas, nuevos peligros y la humanidad estará lista. La guerra había terminado, pero la historia de la fuerza, determinación y coraje de la humanidad resonaría en toda la galaxia para las generaciones venideras y así, con la caída del imperio, comenzó el amanecer de una nueva era, una era en la que el lugar de la humanidad en la galaxia ya no estaba en duda.